este panorama usted no lo ve en Uruguay, en Bolivia, en Colombia, en Brasil, en Paraguay, ya ni siquiera en Venezuela, fíjese usted, porque Venezuela se está recuperando. Bueno, nosotros hemos dicho... Ahora, pero, Ecuador, Perú, y son países que no están bien, pero no pasa lo que pasa en Argentina. Chile está al lado nuestro. Uruguay nos separa el río de la Plata. En 2 horas, 3 horas, no sé, ya estamos en Uruguay en barco, en 1 hora. Pero ¿por qué en esos países no pasa lo que nos pasa en la Argentina? Con una diferencia, que después de Brasil, el país más rico potencialmente en recursos naturales e intelectuales somos nosotros. Es Argentina después de Brasil. Bueno, yo tengo un pensamiento que usted lo conoce porque se lo he dicho personalmente y también lo he dicho en la radio. Quizás no sea muy fácil de explicar ni muy sencillo de comprender. De todas maneras, como es mío, es una, llamémosle, teoría o hipótesis mía. Yo creo que el mundo tiene durante años, digámoslo así, cada país ha ido ocupando un lugar determinado en un rol. Y el otro día yo leía en un diario importante del mundo los paraísos fiscales. Y bueno, y ahí salen los paraísos fiscales del mundo, ¿no? Y bueno, salen por supuesto Panamá, sale por supuesto Inglaterra, sale por supuesto Delaware, y por ahí uno dice Delaware y la gente ni sabe qué es lo que es Delaware, y Delaware es nada más ni nada menos que el estado más chiquito y más poderoso en términos de manejo económico de los Estados Unidos, y es un paraíso fiscal. Delaware en Estados Unidos tiene 2 cositas nomás le voy a contar, que seguro usted la sabe igual o mejor que yo. Tiene el 95% de las sociedades de los Estados Unidos tienen domicilio fiscal en Delaware, y el actual presidente ha sido, creo que 40 años consecutivos, senador de Delaware, y ha sido 2 veces presidente y ahora presidente de Delaware, ¿no? Y si usted se viene para este lado del mundo, yo tengo la teoría que, bueno, algunos de esos países que usted ha nombrado son paraísos fiscales de por acá, exportan cosas que no tienen, cobran impuestos por cosas que no tienen. Argentinos megamillonarios que hacen la plata en Argentina se cambian de domicilio allá y tributan allá de cosas que no generan allá. Y yo creo que el rol de la Argentina, y esta es la parte más importante de mi teoría, que el rol de la Argentina es como es el lugar del mundo donde se blanquea, de donde sale el dinero que blanquea la salida de los dineros de los bancos. Es decir, fíjense que es sistemático que Argentina, digamos, por más o menos cerrarlo en un ciclo, que en un ciclo de cada 10 años es el país por donde el Fondo Monetario o los grandes bancos del mundo, de una u otra manera, terminan sacando toneladas, pero toneladas, ya no hablemos de cantidades, hablemos de peso, de kilos, ¿no? De unidad de peso. Toneladas y toneladas de billetes por el sistema bancario argentino que salen al mundo blanqueados. Luego hay otras cosas que yo no entiendo. Por ejemplo, es verdad que te dicen que el dólar vale un peso, 130 pesos, no sé cuánto vale el dólar oficial,
pero también es verdad que las empresas, cuando introducen los dólares, introducen el famoso dólar MEP, que es un dólar de 300 y pico pesos, que luego te lo gastan dentro del mercado argentino, te lo gastan como si fuera dólar, o sea, lo entran a 300 pesos, pero lo utilizan como dólar oficial. Es decir, yo no sé cuál es la discapacidad para manejar estas cosas, y a veces pienso que ni siquiera es un problema de discapacidad, pienso que es un problema de, no sé si es destino de país o lugar que ocupa nuestro país, y a su vez veo que a la larga o a la corta los nombres de la economía, los nombres de los que manejan un poco todo eso, se repiten sistemáticamente, o son los hijos de, así como se critica tanto en otros ámbitos que los hijos de los hijos, bueno, en el ámbito económico, si usted mira la historia desde 70 años aquí, son los hijos, los sobrinos, o sea, los que manejan la economía son los mentores de. Si usted toma dos de los tres o cuatro de los tipos que están en boga siempre aquí, lo tiene a De Pablos, a Melconian, a Pratgay, a este otro que ahora se ha casado, Redrado, y usted los ve, fueron los que manejaron dentro de los últimos 30 años, eran pibes estrellas. El mismo actual presidente, que a mí me ha sorprendido ya a esta altura, por más peronista que soy, le digo que me sorprende y me confunde, ya ni siquiera le digo negativamente, me confunde psicológicamente, o sea, presidente Fernández, a quien le he tenido fe, creía que era un tipo moderado, un tipo, yo creía que era un genio que había operado y había llegado y me tiene sorprendido, no sé, o es más genio de lo que yo creía, o es, dice llanamente, un pobre tipo que no sabe qué hacer con el país. Y bueno, y lo que quiero decir que en definitiva se repiten las cosas, nunca aparecen verdaderos dirigentes nuevos. Volvemos a hablar de Vidal, que no puede aclarar ni una cosa de las que le preguntan, sigue hablando con ese modito como si no tuvieran nada que ver, o volvemos a hablar de qué sé yo no quiero dar nombres, pero no cambia nada, no aparece nadie nuevo. Aparece este tal Grabois, que capaz que lo que dice sea lo que hace falta, pero en primera instancia asusta, impresiona, confunde, no se entiende lo que dice, parece desmarcado de todo. Es decir, tenemos una Argentina compleja. Yo no sé si digo compleja, no la política de ya compleja, ni hablar de cosas que en nuestros programas y en nuestra radio se dicen todos los santos días en todos nuestros programas, ni hablar usted que lo dice con tan buen lenguaje, con tanto estilo y calidad, pero no ahora, de hace, mire, doctor, cuando yo entré a trabajar en la Municipalidad de la Capital, de esto hace prácticamente 40 años, fue en el año 87, ¿qué dije? Casi 40 años, no sé, me parece que dije 80. Dije casi 40 años, y yo a usted no le he escuchado que cambie una sola letra a su discurso, todas sus propuestas, el convenio colectivo de trabajo, bla, bla, bla. Digo bla, bla, no peyorativamente, sino para no repetir por millonésima vez lo que usted viene diciendo, primero con los parlantes, después en las marchas, más modernamente con la radio, pero sin cambiar un solo concepto, y seguimos discutiendo en la justicia, si un convenio colectivo es o no es la manera de resolver las relaciones entre la patronal y el trabajador, cuando en cualquier discurso de cualquier político, cuando en cualquier ley, en cualquier constitución nuestra, no digo cualquiera porque tenemos la nacional y la provincial, y
discutimos lo indiscutible, lo que está puesto, lo que está escrito, lo que está firmado por todos. Ahí veo por ahí documentaciones o interpretaciones de cosas que dan vuelta de distintos temas de carácter jurídico, que es lo que nosotros más sabemos, donde yo tengo más experiencia. Se discute lo indiscutible. ¿Se acuerda aquel dicho de siempre en los ámbitos universitarios, de buscarle el sexo a los ángeles porque los ángeles no tienen sexo? Bueno, aquí prácticamente que estamos todo el tiempo tratando de encontrar el sexo de los ángeles. A mí me preocupa porque yo creo que cualquiera, pero cualquiera de los tipos que están en niveles importantes, medianamente importantes, saben perfectamente que no le van a encontrar el sexo a los ángeles. En cambio, hay grupos de personas donde yo considero que estamos nosotros, donde yo considero que está nuestro sindicato, donde yo considero que está usted como líder del sindicato, y estamos todos los que lo acompañamos a usted desde la acción sindical y la acción también, digamos, política, porque la acción sindical, en mi humilde manera de creer, la acción sindical también tiene una parte de acción política, diciendo cosas simples, cosas claras. Nos escuchan los que nos creen, nos escuchan los que piensan, nos escuchan los que creen en cosas simples, pero claro, el torbellino de lo que podríamos llamar la corrupción mediática, a mí más que corrupción mediática me gusta más los promovedores del caos. Promueven el caos porque en la promoción del caos está el beneficio económico. Podría ser denominado corrupción, pero como la palabra corrupción está ya no se sabe bien qué se quiere decir con corrupción, porque corrupción es cualquier cosa que no sea la correcta, no es ni siquiera un delito como tal, no digo, no es que no lo sea, sí, claro, sí, pero digo, la palabra corrupción es cualquier cosa que no vaya en el sentido de lo correcto, ¿no? Y a mí me parece que hay un propósito. Yo tengo personas amigas, no quiero dar el nombre, amigas o de confianza o de nivel, digamos así, intelectual y todo eso, y uno le pone sobre la mesa, mira, 2 más 2 igual 4, y vos me estás diciendo 2 más 2 igual 5. ¿Cómo? A ver, esto es 4, no es 5. Y bueno, y se convierte en una discusión irracional, a veces al punto que esto es lo que a mí me une mucho con usted como persona y como dirigente y como conductor del sindicato. Uno le dice, mire doctor, fíjese que 2 más 2 no es 5, es 4, y usted pega una mirada rápidamente, sí, tenés razón, 2 más 2 es 4. Bueno, y por eso tenemos el gremio que tenemos, y por eso hemos podido representar sana históricamente al sindicato, a los trabajadores municipales. No nos hemos metido a molestar, porque así lo ha decidido esa conducción del gremio durante años, a competir ni a meternos en los intereses de terceros. Bueno, y nada, a mí me enorgullece eso, y yo creo que estas cosas son cortitas, son simples, pero creo que hay que ponerlas en el contexto de la realidad y repetirlas una y mil veces, porque yo creo que al final van a triunfar, porque la irracionalidad, la falta de preparación, la falta de seriedad de mucha gente que no sé, o será excluida por la mayoría, por el pueblo, por como dice usted, por alguien que aparecerá y que nos guiará por la guía correcta, o porque el pueblo se capacitará, o la bronca colectiva lo hará, pero... Mire, doctor, si ahora yo me aventuro a decir que si en estos momentos sale a hacer una encuesta de lo que ha dicho Aldo Rico. ¿De lo que ha dicho? Aldo Rico. De lo que ha dicho Aldo Rico. Sí. Que convocó a militares él, en lo que considera una
una llamada de reunión antes de la crisis, antes de la batalla, como se estila en nuestras Fuerzas Armadas. Una frase de lo que él ha dicho. Si usted hace una encuesta, yo creo que nos podemos sorprender. Que ya hay gente que empieza a pensar como Rico. Y los responsables, a mi modo de ver, son los políticos argentinos. Claro, es que yo se va a volver a repetir la historia, ¿eh? Pero yo coincido con lo que usted dice. Lo que no creo es que sea la solución. ¿Por qué no creo que sea la solución? Y porque usted sabe lo que yo pienso ahí. Yo no tengo muy claro si no estamos muy de acuerdo o qué entre usted y yo. Que cuando usted lo llama a Aldo Rico y los que vayan a ayudarlo a Aldo Rico aparecen siempre los mismos personajes. Mire, una vez Aldo Rico vino acá a San Juan armando un partido político junto con Seineldín. El Modín creo que era. No me acuerdo, pero mire, le voy a contar esta anécdota porque a esta altura del partido creo que se puede contar. Buscaron a una persona mayor que ya ha fallecido, fueron a su casa y lo fueron a convocar para que se sumara. Esa persona ya está muerta, les dijo que no, pero mire quién fue a convocarlo, un dirigente político mayor sanjuanino que ya está muerto, y fue un ex cortista que ahora está fuera de la corte y ha sido condenado penalmente, etcétera, etcétera. Caballero, el doctor Caballero Vidal. Exactamente. O sea, siempre está la misma gente de una u otra manera. Parece que no, pero es que está siempre la misma gente de una u otra manera. Y yo me pregunto, ¿de dónde sale la gente buena? Ahora yo, en 40 años de andar entre la política y la militancia, he visto gente muy buena, como por ejemplo, no sé, le doy un ejemplo, el gobernador Uñac. Cuando llegó el gobernador Uñac era un pibe intendente, usted mismo siempre destacaba la escuela que tenía allá y que de alguna manera en Pocito sigue esa línea. No, sigue totalmente. Y no sé qué pasa, que por ejemplo, no sé si no se lo entiende, si no se lo valora, si se equivoca, no le sé decir. Lo que sí creo que siempre me ha parecido una buena persona, y yo lo trato y lo veo, una buena persona. Sin embargo, yo no sé lo que en este momento piensa la sociedad, y veo gente que crece en la política actual aquí en San Juan, que yo los conozco, y no digo que son malos tipos, pero digo que son buenos para nada, y sin dar nombres, muchos de algunos de esos, si llegaran, miren, sin ser nada, viven como reyes. No me los imagino llegando, cómo van a vivir. Es decir, lo que sí veo es que ha sido muy, pero muy, muy difícil que se produzca una verdadera transformación de dirigentes, de aparición de estructuras políticas, de participación popular. Esa es nuestra Constitución. Yo, cuando en mis dos intentos por ser intendente de la capital, yo promovía el funcionamiento pleno de lo que establece la Constitución, que son las comisiones vecinales, darle participación a la gente, volver a la sencillez del funcionamiento del rol de los municipios, que es un rol, a mi manera de verlo, un rol sencillo, que se ocupa de cosas, llamémosle simples, la limpieza, que circule agua por las acequias, y bueno,
cosas más o menos simples que yo en mi campaña las asimilaba con que el municipio es como la casa donde vivimos todos y que tiene que guardar un cierto orden, una cierta limpieza. Y a mí se me ha dado por decir, ya lo he dicho muchas veces en esta radio, que pareciera que para los intendentes modernos gobernar es pintar. Y yo veo, todavía nadie me toma esto que yo digo, pero acuérdese lo que yo le digo, va a llegar un momento que van a tener que parar de pintar porque se van a gastar los presupuestos de los municipios en pintura. Yo ya veo, observo, yo soy un gran observador, siempre mis amigos, la gente que me conoce, destacan que yo veo todo, como que me doy cuenta. Y yo le digo, debe ser monstruosa. Yo creo que si nosotros hacemos una estadística de la cantidad de presupuesto que gastan los municipios en pintura para pintar acequias, para pintar cordones, para pintar palos, ya sean de propios o extraños, porque si te descuidas te pintan hasta la casa, para pintar calles, para pintar sendas peatonales que no sé si las pintan con la pintura necesaria. La pintan con una pintura inadecuada, con la pintura común. Claro, eso hace que en vez de pintarlo una vez cada 2 años, lo pinten una vez por mes. No la pintan con la pintura de las rutas nacionales. Claro, entonces vos ves, entonces uno observa, y yo convoco a quienes nos están escuchando, a que cuando vean pintar una esquina, con pintura de calle, la senda peatonal y los cordones, marquen en su almanaque, y yo le aseguro, no pasan 3 meses que la vuelven a pintar. No resisten. Eso, doctor, está hecho a profeso. No vaya a creer usted que son errores. No, por supuesto, no lo planteo como una inocencia. Yo lo conozco. Recuerde que yo ingresé en la Municipalidad de la Capital en el año 61. 14 de septiembre de 61. Yo conozco las distintas administraciones y conozco bastante. Yo estoy en contra de todo eso porque se gasta a profeso, no es que son errores. Claro, ¿Cómo? Yo me doy cuenta de que la pintura no es adecuada, que la adecuada es la que se usa en la ruta, y ellos que son los que están gobernando no se dan cuenta. Claro, por eso la ironía de mi acá tenemos comentario. Que reconocer, yo, doctor, estoy convencido, el problema fundamental de la Argentina, que los argentinos todavía, grande mayoría, no nos damos cuenta, es la corrupción. Corrupción. Claro, pero a mí eso condiciona todo. Pero a mí lo que me impresiona, doctor, es cuando yo digo esta frasecita, gobernar es pintar, que nunca digo la segunda parte, porque gobernar es pintar, gobernar es gastar en pintura, gobernar es malgastar el presupuesto. Y uno a la par de eso dice, mira, con una manguera, una bomba de agua y un par de placeros podés tener las plazas pero hechas un lujo. Y ni le digo la solidaridad social, que según mi imaginación y mi experiencia también, la colaboración social que genera la presencia de un placero, la seguridad que genera. Doctor, sí. Yo le voy a poner un ejemplo, que es lo que vivimos cotidianamente. Ahora he puesto el ejemplo de la tarifa del gas, la electricidad. Y le pongo, yo para ponerme el marcapaso me costó 1 mes de trámite. 1 mes de trámite. Para la tarifa del gas, todavía no puedo armar qué es lo que tengo que hacer con esto de la cementación. Para mí, y yo lo discuto con el más pintado, es un despropósito. La cementación es un despropósito, es una carga pesada, es una topadora que se nos pone encima. Cuando hay un sistema sencillo, claro, rápido,
que es la cementación por consumo de la energía, que lo tiene que hacer cualquier parte del mundo, pero nosotros tenemos que ser diferentes, porque somos diferentes, somos un desastre. En los países de América del Sur somos lo peor, un desastre, y no lo queremos entender. Bueno, yo le he tomado a usted el guante. Porque si no es así, que me expliquen por qué estamos peor que en el 83. Todos los índices que da el INDEC son peores que el 83, que cuando asumió Alfonsín, que terminó como un fracaso y sin embargo es un líder. Lo tienen como el padre de la democracia, el ejemplo del mundo, y se fue 6 meses antes por fracaso, con una hiperinflación, sin poder dominar nada, y tuvo que entregar el poder antes de tiempo. Yo creo que le contaba ayer o anteayer una frase que me dijo una persona con la que yo estaba conversando, y me dice que el problema de Fernández, bueno, exactamente la frase fue así: el alfonsinismo de Fernández nos está llevando al mismo resultado. Yo se lo comenté a usted, yo lo tomé así como irónicamente, pero de alguna manera capaz que sí, no, yo creo que no es el alfonsinismo, creo que es pensamiento filosófico de ellos. A mí me parece que tanto Alfonsín, mire, esto es un riesgo, digamos, que yo estoy tomando, al decirlo esto, no riesgo en cuanto que juegue algo, sino riesgo en algo que no lo puedo verificar de ninguna manera. Pero a mí me parece que tanto Fernández como Alfonsín, primero que quedan envueltos en los tejes y manejes, en lo que es nuestra sociedad, ¿no? Con todas sus complejidades, sus intereses y demás. El otro día, cuando usted y Daniela, que yo tampoco fui por estas ñañas que estoy teniendo, pero participé también por teléfono, que si Dios quiere ya es el último día, de la semana que viene estamos ahí como corresponde. Ustedes leyeron el listado de los mayores ricos, y en el listado de los mayores ricos, yo después me quedé pensando, tenés 5, 6 o 7 de los mayores ricos son dueños de medios de difusión, y en todos los casos se complementan los dueños de medios de difusión, de los grandes medios de difusión del país, con dueños de empresas, de las más grandes empresas. O sea que hay una especie de compleja vinculación entre lo que podríamos llamar medios de difusión, empresas y bancos, y apriete a la sociedad. A mí, sin entrar en la discusión política de la hora o de este momento con respecto a la Corte Suprema, a mí la Corte, esta Corte que tiene 2 miembros que entraron por la ventana y que fueron luego ratificados por el Senado, y no quiero equivocarme porque no lo recuerdo con exactitud, pero voy a apelar a la memoria de ustedes o a la siempre bien informada Daniela. Esos 2 miembros que entraron por la ventana con un decreto, después entraron formalmente, o sea, se les corrigió el ingreso, y entraron. O sea, a mí me parece que en un país serio, 2 tipos que aceptaron entrar por la ventana, nada más ni nada menos que a una corte de 4 personas, nunca más podrían haber entrado por el solo hecho de haber aceptado antes entrar. O sea, porque han dado muestra del desprecio. Y la sociedad, yo observo que la sociedad mayoritariamente banca ese tipo de cuestiones, no la sanciona. Yo siento que tenemos un país que no tiene sanción social con las conductas inapropiadas de la gente. Doctor, se festeja
bueno, Cambalache, que usted tanto lo pasa, y la radio, digo, ¿no? Y también este programa, también lo pasamos en este programa, y yo creo que nos encanta Cambalache, yo creo que somos cambalacheros, o sea... Pero le explico. ¿Quiénes se prestaron? Todos. Bueno, eso es lo que le estaba... todos lo votaron. Que cuando dos políticos que ahora se quejan. Sí, eso es la frase. Y que ahora critican eso. Claro, lo votaron todos, los que lo propusieron. O sea y los que no lo ya no son, ya el primer hecho quedó absorbido, quedó legitimado. Por el segundo hecho. Por el segundo hecho. Ahora, la deuda externa ya quedó legitimada por el segundo hecho. Se da cuenta la inconsistencia, la incoherencia de los que conducen el país, porque en eso no se le podemos echar la culpa a la gente. No, yo no le estoy echando la culpa a la gente. Yo lo que le estoy diciendo, mire, tomemos un ejemplo. No, sí, ya sé, pero le quiero decir, porque muchos dicen la gente, el pueblo. No, yo lo que digo es que el pueblo no castiga con el voto, eso sí. Mire Melconian, por estos días se estaba convirtiendo medio en una estrella. Melconian fue el que firmó la nacionalización de la deuda privada y la hizo estatal. Y bueno, ahí tiene. Y nunca era funcionario de segunda línea cuando Cavallo fue presidente del Banco Central. O sea, el grupo Melconian, o el equipo, Cavallo, jefe, Melconian, mano derecha, fueron los estatizadores de la deuda externa. Yo siempre digo a la gente... Sí. Todo eso lo legitiman los gobiernos posteriores. Pero por supuesto, yo lo digo siempre. O sea que no estamos ante una excepción de políticos. Son todos, la verdad que terminan haciendo lo mismo. Bueno, terminan haciendo lo mismo. Bataki. Sí. Ella lo dijo, voy a seguir la política de Guzmán. Y sí. Bueno. Y Rossi culpa a Guzmán por la suba del dólar. Bueno, pero se da cuenta la incoherencia en que está. Estos son los mismos que están dando vuelta del 83 ahora. La pregunta que yo me hago, ¿por qué pasa eso? Porque no se animan a pelear con el poder de lo que se llama establishment, porque piensan igual, porque se forman, en vez de por los libros, se forman por los diarios. Porque están dominados, doctor. Hay una dominación. Están dominados. No saben cómo enfrentarlo. Y terminan enredados por lo que ellos, cuando son oposición, la ven clara. Cuando suben, terminan enredados. Terminan embolsados en la misma bolsa. Bueno, y esto viene sucediendo en Argentina, y este es el problema del país. Yo veo con mucha, no sé si la palabra es tristeza, con mucha, no sé, inconcebiblemente yo veo que cosas, yo sé que a usted y a mí nos gusta usar esto de lo simple, pero yo veo como cosas simples aquí terminan de la manera más loca, complejizadas inconcebiblemente. Yo no voy a dar casos porque uno cuando da casos generalmente toma casos en los que uno tuvo experiencia personal. Por ejemplo, en todos estos años de profesión, si yo le pongo casos, van a ser casos que yo tuve que ver, ya sea en lo público o en lo privado. Pero a mí me sorprende de manera... Hay un tema que yo lo he explicado en Conociendo la Constitución, hablando de la parte minera, de la irracionalidad de lo que ocurre con la apropiación de las propiedades privadas dentro de la minería,
con la interpretación del Código de Minería, que no se hace a altísimos niveles de poder, se hace a, yo diría, medianos o bajos niveles de poder, porque se hacen en la administración pública, a veces por simples empleados recientemente incorporados a la administración pública, donde le hacen un dictamen, a veces un empleado recién entrado hace un dictamen, como está inocente todavía, te hace un muy buen dictamen que luego es transformado. Y yo he conversado con personas, y bueno, y no hay manera de convencerlos de cosas simples, y tenés que ir a la justicia a discutir durante 5 años para que te digan cosas que son tan elementales. Pero claro, pasaste 5 años de tu vida. Cuando pasaste 5 años de tu vida, en prácticamente cualquier cosa, 5 años, vas en Argentina, 5 años es un cambio casi, digamos, absoluto de la realidad de que se trata un tema, ¿no? Mire, yo le voy a dar un ejemplo personal, muy personal. A propósito de lo que me han pasado por estos días. Yo hace escasamente 7 años he sido trasplantado del corazón y venía fascinado con mi vida, con el corazón trasplantado. Había salido de un sufrimiento de muchos años, sufrimiento silencioso, porque yo vivía, iba para adelante con mis cuites a cuesta, ¿no? Bueno, me llegó la oportunidad, el diagnóstico, la tecnología médica, bla, bla, y bueno, pude acceder a un corazón gracias a alguna persona que había decidido donar su corazón para alguien. Bueno, yo tuve la bendición de poder tener acceso. Y de repente, en un minuto, ese corazoncito nuevito, chiquitito, espectacular, que recibí de una persona joven que se malogró su vida en un accidente de tránsito, y de repente, de la nada, me tuve que poner un marcapaso para ayudar a que ese corazón pueda seguir funcionando. ¿Qué es lo que quiero decirle con este ejemplo muy íntimo? En 5 años, un corazón impecable, nuevo, de 30 años, que ahora tiene 37, ha requerido de un marcapaso. Mire lo que pasa en 5 añitos en la vida de la naturaleza, ¿no? En este caso, una persona, un fallecido, un receptor de una donación y un corazón. Imagínense en la Argentina en 5 años lo que puede pasar con una ley, con una resolución, con un cambio de gobierno, con un cambio de persona. Te puede dar, prácticamente podés asegurarte unos 8 o 10 años de discusión, pero además no sabes con quién discutir, porque te cambia el funcionario, porque te cambian los personajes, te cambia el pensamiento, te cambia el precio del dólar, te cambia absolutamente todo. Y todo eso, como no cumplimos las leyes, las ignoramos las leyes, y bueno, por eso a veces yo me pasa que entro hasta en propias contradicciones, porque uno dice, qué bueno que sería que la institucionalidad funcionara de tal manera, pero después a la vez decís, bueno, pero qué bueno es cuando don Leopoldo gobernaba un montón de años y mantenía un funcionamiento que cuando el hombre se fue, yo veo que rompieron todo, y lo saco a don Leopoldo porque yo soy peronista, entonces nadie me va a poder discutir que estoy reconociendo a un tipo que creo yo que su coherencia, su proyecto para San Juan, yo digo, ¿cómo no siguió ganando? ¿Cómo no siguió viviendo? ¿Y cómo no siguió funcionando aquel pequeño sistema que el tipo había armado para San Juan, y que yo, a la luz de los años, habiéndolo combatido en su momento, a la luz de los años considero que fue el mayor estadista que tuvo San Juan, sin lugar a dudas, pero sin lugar a dudas, con todas las críticas, incluso cuando lo analizo desde el lugar de la corrupción y cualquiera de esos lugares, hasta lo veo honesto, o en todo caso mesurado o disimulado. Y yo soy amigo de los hijos de Juan Domingo, fui amigo de Leopoldo,
y la verdad que eran tipos como uno, que uno no tenía nada, o era simplemente un amigo de la escuela, o un amigo del deporte. Íbamos a escuela, el Leopoldito, con virtud de los defectos, salió del Colegio Nacional, no salió del no sé qué. O sea, a veces, quiero decir, en definitiva, la evolución de la sociedad, la evolución de la política, la evolución de cosas, a veces no sé. Yo sigo pensando, y aquí le voy a robar a usted, por no irme más atrás, porque en la historia ya está escrito mucho esto de los medios dominando la opinión pública. Entonces me voy a venir a pensadores más actuales y menos conflictivos, a lo que usted cuenta de Noam Chomsky, que dice que es más peligrosa la enseñanza, el pensamiento, que nos cambia la cabeza, y son más peligrosos que las armas atómicas. O si no, sin ir más lejos, yo siempre saco a la luz aquello que me tocó dar un día conociendo la Constitución, como es el problema de la educación en la Constitución y en las leyes, y que dando la definición de educación, o estudiándola para explicarla ahí en el programa como arranque del tema, y que a mí me impactó mucho cuando dice que la educación es encuadrar el pensamiento. O sea, asusta el concepto, ¿no? Porque claro, una vez que encuadraste el pensamiento, es muy difícil hacer que la gente piense de otra manera. Y bueno, cuando usamos la escuela, la universidad y todo eso para encuadrar el pensamiento, imaginemos ahora que todos manejamos celulares y computadoras. Si quisiéramos escribir con otro sistema y no con Windows y no con los sistemas de 3 o 4 tipos, fíjense qué interesante que es y cómo se puede poner de ejemplo. Yo no sé si para bien o para mal, pero lo pongo como ejemplo. Elon Musk, hoy por hoy el hombre más rico del mundo, excluye de las redes sociales a Trump. Con esto yo no digo que me gusta más Elon Musk que Trump, estoy poniendo este ejemplo. Elon Musk, hombre más rico del mundo, excluye al reciente expresidente, probable futuro presidente, quien le dice, de los Estados Unidos, de las redes sociales. Claro, el tipo tiene tanta plata que al otro día se creó una red social propia, ¿no es cierto? Pero bueno, habíamos arrancado hablando de la libertad de nuestra Constitución, de la libertad de las leyes, de la libertad del libre albedrío, y bueno, y vemos que no se refleja tanto en las conductas del mundo moderno.